Y cuando no tenemos las cosas a la mano, entonces es complicado. ¿Qué cosa ha necesitado usted tener a la mano y no la ha tenido? Dinero a la mano, quizá algún número de teléfono para compartir a otro. ¿Qué no ha tenido pero que ha sido urgente? Quizá no para todos, quizá. De pronto para un grupo de personas no sea así. De pronto para los ricos de nuestro mundo no sea así. En esta semana, la revista Forbes, que mide la riqueza del mundo y quienes tienen la riqueza, sacaron una lista de los hombres más ricos de la tierra. Y en primer lugar está el fundador de Amazon, con una fortuna de 112 millones de dólares. En segundo lugar, que fue desplazado en esta ocasión, en este año, está el señor dueño de Microsoft, Bill Gates. Pero lo desplazaron. Solamente tiene 90,000 millones de pesos. Y así. Y quizá estas personas puedan tener muchas cosas a la mano, pero lo único que no pueden tener sin Cristo Jesús es la salvación. Por eso la salvación está al alcance de todos. Y quiero invitarles a que veamos la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de Lucas, en el capítulo 19. Libro de Lucas, capítulo 19. Salvación al alcance de todos. Es el tema para esta ocasión. Y a través de la vida de un hombre rico, vamos a ver cómo la salvación está al alcance de todos. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Y encontramos la historia de un hombre llamado Zaqueo. Dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y que el Señor bendiga su palabra esta mañana en nuestros corazones. Amén. Oremos al Señor. Incline su rostro y oramos juntos al Señor. Padre, una vez más, nos disponemos para abrir nuestra mente y nuestro corazón a tu voz, a tu palabra. Somos hoy necesitados de ella y necesitados de tu presencia también. Te pedimos que nos ilustres, que nos enseñes y que nos des proyectos de vida de acuerdo a tu palabra en esta ocasión. Aquel que ha venido con alguna necesidad,
que mediante la exposición de la palabra sea bendecido. Aquel que tiene dificultades, mientras escucha la palabra, Señor, salga adelante en victoria en las dificultades. Bendícenos con tu palabra, llénanos de tu presencia y también con ella incomódanos y llévanos a cumplir tus planes, tus propósitos, Señor. Te bendecimos. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén. Salvación al alcance de todos, porque es la verdad, la salvación está al alcance de todos. La salvación no tiene discriminación o exclusión, la salvación está al alcance de todos. Pero ¿por qué es posible que la salvación esté al alcance de todos? Es la pregunta que hoy quiero responder por esta palabra. Por eso, veamos las condiciones con las cuales podemos estar seguros que la salvación está al alcance de todos. Y para poder entender las condiciones, número uno, necesitamos ver que hay una supuesta, una posible solución a la salvación, pero tiene que ver con la superación humana. Son los intentos humanos de tener la salvación. Y el caso que estamos viendo es el de Zaqueo. Jesús llega a Jericó. Jesús está pasando por la ciudad y lo siguen y lo acompañan muchas personas. La Biblia habla de ellos como una multitud. Y mientras Jesús pasa por la ciudad de Jericó, sucedió que un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo significa puro. Pero para la comunidad, para la sociedad de su momento, Zaqueo era puro. Zaqueo era considerado como un hombre pecador, pero que fue limpio y puro por la presencia de Jesucristo. Además, era un hombre jefe de los publicanos. Los publicanos eran los encargados de cobrar los impuestos y eran muy odiados por los judíos, porque veían en ellos que estaban aliados con el imperio romano y ellos no querían someterse al imperio romano. Así que todo aquel que tenía que ver con el pueblo, con la ciudad de Roma y con el imperio romano era algo despreciable. Y más se trataba de cobrar los impuestos para el emperador romano. Y los publicanos eran los encargados de eso, pero no eran fiscalizados, no eran seguidos, no les hacían un seguimiento, no estaba la procuraduría ni la veeduría viendo qué hacían con esos dineros. Así que los publicanos tenían fama de ser personas que se tomaban el dinero, personas corruptas. Así que eran más odiados aún. Zaqueo era uno de ellos, pero más, porque él era el jefe de los publicanos. Él era el jefe de los publicanos. Y por eso dice la palabra que también era rico. Podemos pensar que fue rico a causa de su trabajo, que no era el mejor, no era como el más popular, pero el hombre era muy rico. Y a pesar de ser rico, él tenía unas inquietudes. Y en el versículo 3, ¿qué vemos de él? Lo que vemos es que él, y acompáñenme una vez más al versículo 3, ¿qué dice? Procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús. Procurar. Lo intentaba. Quería saber quién era Jesús. Pero por su mediana estatura o su mediana bajita estatura no podía ver quién era Jesús. Y como no podía ver, entonces, ¿qué decisión tomó? Versículo 4. Y corriendo delante de la multitud, delante de Jesús, subió a un árbol para verle, porque Jesús había de pasar por allí. Y lo que notamos en Zaqueo son dos acciones, son dos intentos por conocer quién es Jesús. Lo primero es procurar y lo segundo es correr delante, que podríamos decir que es como adelantarse a la multitud.
Este hombre, por sus propios medios, quiso conocer a Jesús, pero no podía. Y como seres humanos, por nuestros propios medios, tampoco podremos conocer a Dios, ni podremos recibir la salvación. Y a pesar de los intentos y los buenos intentos, y todo lo que se procure, y lo que nuestro mundo procure por estar adelante, avanzando, es complicado. No puede ser sin la ayuda de Dios. Nuestro mundo tiene buenas iniciativas, como cuidar el planeta. Hay personas como gente que tiene muchos recursos, que se apropian de causas, son filántropos, ayudan a causas, a países tercermundistas, en África, en las Américas. Sin embargo, no es suficiente, porque la salvación no es por obras, sino es por la gracia de Jesucristo. Nuestro mundo procura lo mejor. Sin duda alguna, muchos de los candidatos para el Senado y la Cámara tienen buenas intenciones y procuran lo mejor para este país. Sin duda alguna. Pero la verdad no es suficiente. Además, nuestro mundo procura adelantarse, avanzar a las necesidades y los problemas de la humanidad. Necesitamos, según dice el mundo, estar avanzando para que las necesidades de nuestro mundo sean resueltas. Quiero comentarles que estuve viendo en estos días, preparando la palabra, los 5 avances científicos más importantes del año pasado, del 2017. Número 1, la incubación de un cordero en un vientre artificial. Tomaron un animal, un corderito, una ovejita, un corderito, y lo pusieron en una bolsa llena de cables, de tubos, y lo tuvieron allí por unos meses. Y este animal se pudo criar, pudo ser cuidado por medio de este vientre artificial. Ese fue el gran avance. ¿Qué indica esto? Que en algún momento la ciencia de la medicina podría decir, si una mamá no puede tener en su vientre el bebé, vamos a tener vientres artificiales. Gran avance de la ciencia, ¿no? Siguiente avance. Ya se tienen varios planetas candidatos para habitar en el futuro. Por medio de las estrellas enanas rojas, se puede identificar que los planetas similares a la Tierra allí están y son habitables para el ser humano. Es decir, que en caso de que la Tierra se vuelva invivible, inhabitable, entonces, ¿para dónde cogería el ser humano? Y varias películas se ha visto esto, ¿no? Esa es la visión del ser humano, buscar hacia dónde ir, tratar de satisfacer y responder a las necesidades. El tercer avance científico del año pasado fueron las computadoras con tecnología cuántica. Eso como suena, ¿no? Cuántica. Estas tecnologías de las computadoras pueden modelar las moléculas. Así que las moléculas de los átomos de los elementos pueden ser transformadas. Siguiente avance. Editar un embrión humano. Alterar el ADN. ¿Esto qué significa? Que si una persona que su familia, que sus generaciones anteriores, papá, abuelo, bisabuelo, tenían cáncer, a esta persona se le puede entrar a su ADN y quitar el cromosoma hereditario del cáncer y quitárselo. Esto es un gran avance de la ciencia, porque al mismo tiempo se piensa que se pueden crear superhumanos, porque al modificar el ADN también se le puede agregar elementos para que esa persona tenga cualidades diferentes a las otras personas, superhumanos. Esto ya es un gran avance. Y otro avance más, se descubrió un nuevo órgano en el cuerpo, se desconocía, ubicado en el sistema digestivo, llamado el mesentero. Eso, téngalo en cuenta, es un órgano no para que le ponga el nombre a algún hijo, a algún nieto, es un órgano que se descubrió últimamente, téngalo presente. Avances. A estos avances de la capacidad humana los podemos calificar como buenos. Sin embargo, son insuficientes para dar en el blanco de la salvación.
Se requiere del elemento humano, pero también se requiere del elemento divino. O mejor, la Biblia lo expresa de esta manera: separados de Dios, nada podemos hacer. Aunque se procura, se tienen buenas intenciones y se trata de ir a la vanguardia de las necesidades, nunca será suficiente sin la intervención divina, sin el poder de Cristo Jesús. Para Zaqueo, el dinero, la posición social, lo que procuraba, sus adelantos a la multitud fueron insuficientes porque no era salvo. Asimismo, nosotros procuramos tener acciones, tratamos de adelantarnos a otros con dinero, tener posiciones, tener conocimiento, la preparación académica, adquisiciones, experiencias de viajes. Pero todo eso es insuficiente. Se requiere de la intervención divina para ser salvos. Ese fue el caso de Zaqueo y es nuestro caso también. Pero en segundo lugar, lo que podemos notar es que la salvación tiene obstáculos. Lo anterior fue una posible superación, pero es insuficiente. Ahora podemos ver en segundo lugar que hay unos obstáculos para la salvación. ¿Y cuáles son esos obstáculos? Sigamos leyendo, versículo 5 en adelante. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia dónde, vio a Zaqueo. ¿Y qué le dijo? Zaqueo. ¿Cómo Jesús sabía el nombre de Zaqueo? Podemos tener dos razones. Número uno, Él es Dios. Y número dos, Él es hombre. Ahí estaban las dos cualidades de Cristo, Dios y hombre. Y al ser Dios, Dios conoce todas las cosas, ¿cierto? Así que, no se vale. Por ese lado. Pero dentro del grupo de Jesús había un discípulo que también había sido publicano. ¿Quién era? Mateo. Y quizá Mateo había sido dirigido por el jefe de los publicanos, Zaqueo. Y de pronto en alguna de las conversaciones entre comidas, quizá Mateo le dijo: maestro, vamos a llegar aquí a este pueblo, a Jericó, y aquí hay un hombre con un gran corazón. Me identifico con él porque yo trataba de salir de este asunto, trataba de ser diferente, y el hombre tiene un corazón especial, pero le hace falta. Necesita de tu ayuda. ¿Por qué no le echas la mano, Señor? Quizá Jesús conoció de Zaqueo por medio de la boca de Mateo. Por eso Jesús le dice: Zaqueo. Nunca antes lo había visto, nunca antes se habían hablado, pero Jesús le dijo Zaqueo. Pero la Biblia también enseña que Dios nos conoce a nosotros. El libro de Apocalipsis dice que Él tiene preparado un nombre escondido, secreto, para cada uno de nosotros. Hay un nombre especial para nosotros. Cuando estemos en la presencia del Señor, quizá su nombre no va a ser ese, va a ser otro. Es un nombre especial que Dios ya tiene para nosotros, porque Él nos conoce. ¿Puede decirle eso al que tiene a su lado? Dios te conoce. Dios nos conoce. Pareciera que fue el intento de Zaqueo de buscar a Jesús, pero no es así. Jesucristo ya tenía programado pasar por ese lugar. Jesucristo ya tenía pensado tocar a la puerta de la casa de Zaqueo, diciéndole: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a cenar con él y él conmigo. Zaqueo, date prisa. ¿Y qué más le dice Jesús a Zaqueo? Desciende. Aquí vemos el primer obstáculo para la salvación de Zaqueo. Y es que Zaqueo no había descendido hasta ahora. Zaqueo, por su posición, por su vida, por sus complejidades, quizá por verse a sí mismo como bajito y despreciado por la multitud, en fin, por algunos motivos, Zaqueo aún no había bajado, no había descendido.
Y Jesús le dice: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Ay, qué bonito es que el Señor nos dijera: es necesario que yo pose en tu casa. ¿Cuántos se alegran que el Señor anhela posar en nuestra casa? Es necesario que hoy pose en tu casa. Qué hermoso escuchar eso. Él nos anhela fervientemente, anhela vivir en nosotros. Entonces Él descendió a prisa, bien pequeñito y todo, como uno de los jugadores de algún equipo que en esos días está haciendo muchos goles y casi nadie lo puede tener porque es bien pequeñito. Zaqueo era bien pequeñito y corría así como rápido. Descendió a prisa. Y allá en la casa, ¿qué ocurrió? Lo recibió gozoso. Quizá nunca antes había estado así. Quizá sus viajes de pronto a las islas griegas, al mar Mediterráneo en un crucero. Quizá de pronto un viaje turístico por el Everest. Quizá de pronto un viaje hacia China, la cultura oriental. Nada de eso pudo llenar la vida de Zaqueo. Pero en ese momento en que Jesucristo entró en su casa, fue un hombre con mucho gozo. Porque nada en esta tierra nos puede llenar como nos llena Dios. Nada en este mundo llena nuestro ser y produce el gozo que Jesucristo da cuando entra en nuestras vidas. Pero esto no es bien visto para la multitud o para la mayoría. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban. Todos. ¿Sería que los discípulos también estuvieron murmurando? Diciendo: ha entrado a posar en casa de un pecador. ¿No es que este hombre puede conocer al ser humano? Este hombre no es que es santo. Mire, acaba de entrar en casa de un pecador. Y estaban todos murmurando. Y aquí encontramos el segundo obstáculo para la salvación de Zaqueo. ¿El primero cuál es? Que aún no había descendido. ¿Y el segundo obstáculo cuál es? La multitud. La multitud no dejaba ver a Zaqueo. Quería ver a Jesús, pero no podía. Y saltaba y brincaba. Y algunos lo molestaban. No trajo la caja de fósforos. No la traje y quiero ver a Jesús. Trataba de ver a Jesús, pero la multitud no lo dejaba. Y después de que ya se acerca a Jesús, ¿qué hace la multitud? Y se fue a vivir allá. Y se fue a quedarse allá Jesús. La multitud era el otro obstáculo. Una de las causas del por qué nuestro mundo, aunque tiene al alcance la salvación y no la toma, es porque nuestro mundo no desciende. Cuando se pretende hallar soluciones a los problemas de la vida, poniéndolos encima de Dios, es un camino errado. Cuando no se cuenta con Dios, estamos perdidos. Es necesario descender a prisa para que podamos ser humildes y reconocer que necesitamos de la ayuda de Dios. Nuestra nación necesita reconocer que necesita de la intervención poderosa de Jesucristo. Descender. La palabra nos enseña eso en segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y confesaren sus pecados, yo oiré de los cielos y vendré y sanaré su tierra. Descender en oración, descender y reconocer el gobierno, la soberanía de Jesucristo en nuestra nación nos vendría bien. Y es algo muy curioso y siempre lo recordamos y lo recordaremos y lucharemos para que eso no cambie. Y es la frase de nuestro himno nacional: que se comprendan las palabras del que murió en la cruz. Necesitamos descender. Por eso podemos preguntar en este momento: ¿de qué árboles tendremos que descender? Piense por un momento: ¿de qué árbol? ¿Del ego? ¿La autosuficiencia? ¿El pecado?
la amargura, el rencor, la duda. Aquí la multitud tiene murmuración. ¿De dónde necesitamos bajarnos para descender? Porque es un obstáculo para la salvación. Pero el segundo obstáculo que encontramos, ¿cuál es? La multitud. La otra causa del por qué nuestro mundo no puede tomar la salvación que está al alcance de todos es por la misma multitud. Es por seguir la corriente de la mayoría. Estar a la moda, hacer lo que otros están haciendo, porque es lo socialmente aceptable. Lo que dice la mayoría, en lugar de acercarnos a Dios, lo que pasa es que es un obstáculo para nuestra salvación. La multitud no deja ver, la multitud murmura. Un ejemplo podría ser que nuestros jóvenes decidan guardarse hasta el matrimonio, su vida sexual. ¿Qué va a decir nuestro mundo? ¡Ja! ¿Se va a guardar hasta el matrimonio? ¿Y por qué mejor no prueba? ¿Qué tal que le vaya mal en el matrimonio? Pruebe a ver cómo le va, tenga experiencias antes de casarse, porque qué tal que le vaya mal. Lo que nosotros escuchamos en las consejerías es el lamento del por qué muchos matrimonios no funcionan en esa área. Y una de las raíces es porque antes de estar casado, casada, la persona tuvo relaciones con otra y con otra y con otra persona. Y eso le generó muchos problemas en su vida personal y ahora en su relación matrimonial. La verdad no es como el mundo lo dice, que si hay un experimento antes del matrimonio le irá bien. Es todo lo contrario, es mejor no experimentar y dejar la bendición como Dios la quiso que fuera. En el matrimonio, allí habrá mucha bendición. Nuestro mundo no está de acuerdo con que decidamos vivir fielmente para nuestra pareja. Nuestro mundo no está de acuerdo con muchos temas. Nuestro mundo no está de acuerdo con que pensemos en ir en contra del aborto, ir en contra de la eutanasia, ir en contra de la adopción de niños, de parejas del mismo sexo. Pero la palabra del Señor nos enseña a que esto es la verdad de Dios. Para nuestro mundo se ve muy feo todas estas cosas. Para la mayoría de nuestro mundo, seguir la causa moral y espiritual de Cristo está fuera de serie, es algo obsoleto. ¿Qué dice la mayoría? Eso es lo que dice, y es un impedimento para que muchos se acerquen a Jesucristo y sean salvos. Lo que ha obstaculizado la salvación es no descender, y lo que dicen otros erradamente. Pero en tercer lugar, entonces, ¿cuál sería la solución para la salvación? ¿Cuál es la solución para la salvación? Sigamos leyendo el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie. Estas acciones de Zaqueo son así como determinantes, ¿cierto? ¿Y qué hizo Zaqueo? ¿Qué dijo? Dijo al Señor, y tenga en cuenta esa palabra Señor, he aquí, Señor. Porque cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, tenemos que empezar a verlo como el Señor. Y algunas narraciones de Lucas y de los otros evangelistas del Nuevo Testamento nos muestran que muchos de los que estuvieron con un contacto cercano a Cristo no lo reconocieron como el Señor. Pero este hombre le está diciendo, he aquí, Señor. Y hace compromisos. ¿Qué compromisos hace él? La mitad de mis bienes doy a los pobres. De tanta publicidad en estos días de la política y en contra de la política, leí una imagen que venía de Canadá, donde algunos médicos se pusieron de acuerdo para decir, no nos suban el sueldo, no nos suban el sueldo, y lo compararon con Colombia. Y la pregunta era, ¿qué tal que nuestros políticos dijeran, no nos suban el sueldo? Bueno, eso es tomar el papel
Ahora pensemos en nosotros. Pongámonos un cartel que diga, no nos suban el sueldo. Ya tocaron nuestros bolsillos. No. Este hombre está diciendo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Los pobres, los más afectados por la sociedad, los más vulnerables, los que tienen menos posibilidades de proyección, de avance de la vida, de desarrollo, los más afectados. Por causa de la corrupción hay más pobreza. Y en el contexto de Zaqueo, ¿quiénes eran los causantes de la corrupción? Los publicanos. Pero ahora este hombre tiene un cambio en su corazón y dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y además de eso, dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuadruplicado. Eso es algo tremendo. Cuando a veces uno hace un negocio, hay un compromiso en el medio, ¿cierto? Para que ninguno pierda en ese negocio. Entonces, si se vende un carro, si se compra un inmueble, dice, bueno, pero el negocio vale tanto, pero este porcentaje se pone como garantía que si usted o la otra parte no cumple, entonces el que incumple pierde ese porcentaje, ¿cierto? Así nos pasó con la compra del apartamento. Y pactamos el 20%, imagínese usted el 20%. Y empezamos a ver cómo cancelar y a orar al Señor y a buscarlo para decir, uy no, si no podemos cumplir con este compromiso vamos a perder el 20% de todo este negocio. Y el trabajo de nuestra vida va a ser perdido, no puede ser así. Y oramos porque fue un desafío económico tremendo y Dios hizo milagros. Pero nuestro mundo tiene ese estilo. Aquí no se pierde nada. Pero lo que está diciendo Zaqueo es, le voy a devolver cuadruplicado. No el 20%, no el 100%, sino 400 veces más. Si alguno he defraudado. ¿Cómo podemos ver la situación de la vida de Zaqueo? ¿Qué le pasó a Zaqueo? Se le cruzó algún cable. Se volvió loco, un rico loco. Es que un rico loco, una persona con plata es, ahora dale a los pobres. Nuestro mundo sufre el mal de que el 20% de la población del mundo tiene el 80% de la posesión, de la tierra, de la riqueza. El 20% tiene el 80%. ¿Qué tal si ese 20% por lo menos diera la mitad de sus bienes al 80%? ¿No está de acuerdo? Sería algo bueno, ¿cierto? Pero no va a ocurrir, tristemente eso no va a ocurrir. Ocurrió acá. Pero ¿por qué ocurrió en la vida de Zaqueo? Porque Cristo había entrado a la casa de Zaqueo. Porque Zaqueo tenía una visión de la vida transformada. Porque ya no lo movían sus apetitos ambiciosos económicos, sino que lo movía el tener a Cristo en su corazón. Y por eso está tomando decisiones diferentes en su vida. Y por eso, en tercer lugar, la solución para la salvación está, en tercer lugar, reformar el estilo de vida. Reformar el estilo de vida. ¿Y cuál es la evidencia de estar reformando nuestro estilo de vida? Empieza con tener a Jesús en la casa. Empieza, no es lo único. Es decir, que cuando hemos hecho la oración de fe, la oración de decisión, y le hemos dicho, Jesucristo, te recibo como Señor y Salvador de mi vida, te acepto, escribe mi nombre en el libro de la vida, empieza el proceso de la salvación. Escúchelo bien, empieza el proceso de la salvación, pero no es suficiente con eso. Después viene otro proceso, viene algo especial, y es lo que pasó en la vida de Zaqueo. ¿Cómo se sentía Zaqueo con Jesús en su casa? No me había sentido antes como me siento ahora. La plata no me dio este gozo. Quizá de pronto las mujeres no me dieron este gozo. Quizá los viajes no me dieron este gozo. Jesucristo me ha dado este gozo. Me siento muy feliz.
tuvo a Cristo en su casa, se siente gozoso, pero ahora ve a Jesucristo como el Señor. Ahí va en el proceso, pero no es suficiente. Para poder evidenciar que hay salvación, hay que ver lo que hizo Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo? La mitad de mis bienes lo entrego a los pobres, a los necesitados. Quiero reparar. Y si a alguien he defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Aquí vemos una vida reformada en su estilo de vida. Entonces viene la discusión de siempre teológica. ¿La salvación se pierde o no se pierde? La salvación creemos nosotros por la palabra, y como Asamblea de Dios creemos que la salvación no se pierde. Una persona que es salva siempre será salva. El punto es, ¿cuándo ha sido salva esa persona? ¿Fue salva cuando dijo, Cristo, ven a mi vida? Fue el primer paso del proceso. Jesucristo, me siento gozoso de que vivas en mi vida. Va en el proceso. Jesucristo, tú eres el Señor. Va en el proceso. Pero una persona que es salva empieza a tener evidencia de su transformación, con cambios en su vida, con cambios en su forma de hablar, de vivir, de manejar su vida, su tiempo, su economía. La persona hace reformas en su vida. Entonces podemos decir lo que Jesús le dijo en ese momento a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando la vida ha sido reformada o está en esa reforma, podemos decir la persona ha sido salva. Pero ha pasado que muchos aceptan a Cristo. Pareciera que tienen gozo, alegría, empiezan a tener algo de cambio en sus vidas, pero de un momento a otro su vida ya no anda con Cristo, como que su vida está dando mal testimonio. Ha pasado que algunos se bautizan, pero se apartan de la iglesia, se apartan de Dios. ¿Qué pasó? ¿Esa persona fue salva? Estuvo en el proceso de la salvación, pero no hubo una evidencia clara de su salvación, porque no hubo una reforma en su vida para evidenciar que en él había salvación. La salvación está al alcance de todos cuando se acepta la invitación de Jesús de estar en nuestra casa. No es que nosotros en nuestros esfuerzos hayamos llamado a Cristo y le hubiéramos dicho, necesito de ti, Jesús. No, Jesús ya tenía planeado pasar por Jericó, tenía planeado llamar a Zaqueo, de ver a Zaqueo. Jesús planeó la salvación. Cuando se le ve a Jesús y cuando se le reconoce como Señor y cuando se reforma el estilo de vida, entonces podemos decir, hay salvación en esta casa. Por eso preguntarnos, de seguro nosotros tendremos personas que tenemos que sanar y reparar. ¿Cuáles son esas personas en su caso que necesita aún reparar como evidencia de la salvación? Personas que fueron afectadas, o quizá de pronto no fueron afectadas por usted, pero que sí necesitan por necesidad ser reparadas y restauradas. ¿Cuáles son? Una de las características de estar en el proceso de reforma también es hacer compromisos nuevos con Jesús. Hacer compromisos nuevos con Jesús. Zaqueo dice, Señor, voy a hacer esto. Voy a dar la mitad de mis bienes. Hice un compromiso con Jesús. Cada vez que nos reunimos, que nos acercamos a la palabra, que tenemos nuestro tiempo con Dios, es una oportunidad para que hagamos compromisos nuevos con el Señor. Porque allí estamos evidenciando que nuestra vida está siendo reformada. Y por eso esta mañana somos invitados por la palabra a tener compromisos nuevos de parte del Señor. Compromisos nuevos. ¿Cuáles? El Espíritu Santo le va a decir. Su conciencia a través de esta palabra le va a mostrar cuáles son esos nuevos compromisos que en esta mañana delante del Señor necesitamos hacer. Pero también la reforma se evidencia con un comportamiento diferente ante otras personas. Si le conocían como el mentiroso, si le conocían como la airada, si le conocían como el incumplido, la infiel,
Eso tendrá que ser diferente. La gente tiene que ver cambios en nosotros para que evidencie nuestra salvación. La seguridad de la salvación se basa, número 1, en conocer a Jesús. Número 2, en evidenciar nuestra cercanía con Él. Y número 3, en compartir su misión. ¿Cuál es la misión que Jesús tiene? Versículo 10. Ante la negativa de la multitud, ante la incomprensión de su misión, de sus actos, Jesús les dice, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. Y de pronto Jesús saca su inventario de personas y dice, esta persona aún no está en el cielo. Esta persona aún no está en mi inventario. Por eso vine a buscar a Zaqueo, porque se me había perdido. Él es hijo también de Abraham, y son hijos de Abraham todos aquellos que creen por la fe a Dios, y en Cristo Jesús son hijos de Abraham, y por eso ha venido la salvación a esta casa. Y se me perdió, Zaqueo se me perdió, vine a buscarlo. Por eso el Señor, su esfuerzo mayor es la búsqueda de lo perdido. Y aunque la iglesia como esta y otras iglesias, el lenguaje que usamos es vamos a crecer, vamos a establecer iglesias, vamos a tener nuevos ministerios. Realmente, de fondo, la intención mayor es unirnos a la búsqueda del Señor Jesús de aquellos que están perdidos. La misión nuestra como iglesia no es principalmente que la gente esté mejor socialmente o mejor familiarmente. Todo eso ocurre en segundo lugar, o ocurre añadidura por la salvación. Pero en primer lugar, lo que nosotros tenemos es estar buscando lo que está perdido o a quienes están perdidos. Ese anhelo de Dios. Jesús salió en una búsqueda urgente, buscando lo que se le había perdido y no estaba en esa lista. Zaqueo fue uno de ellos, y nosotros también fuimos alcanzados y encontrados por Cristo Jesús. Pero para Jesús no hay estratos sociales, no hay estaturas, no hay aspectos físicos. Él sigue su búsqueda por lo perdido. Por eso la salvación está al alcance de todos. Y un último elemento que notamos en el pasaje es el árbol de sicomoro. El árbol donde se subió Zaqueo para poder ver a Jesús, que le sirvió para que Jesús también pudiera ver las intenciones y los intentos de Zaqueo. Ese árbol podríamos también ser nosotros, donde las personas puedan subirse para poder acercarse más a Jesucristo. Tenemos una misión, y es unirnos a la búsqueda de Jesús por el que está perdido. Qué llamado tan especial el que hoy recibimos por la palabra. Unirnos a la búsqueda de Jesús por lo que se ha perdido, que se necesita en el cielo, que el Padre Celestial anhela con gran amor a lo que está perdido. ¿Qué personas de ese listado de Jesús coincidirían con nuestro listado que aún están perdidos y no han llegado a los pies de Cristo? ¿Qué familiar, qué conocido, qué amigo, qué vecino? La salvación está al alcance de todos. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Amén. Quiero invitarles a que se pongan sobre sus pies. Tengan la bondad. Bueno, esto es para que alcance a ir a votar y almorzar con su familia y estas cosas. Dios es bueno con nosotros, amén. Nosotros no le buscamos, aunque hemos procurado, aunque quizá hemos tratado de estar adelante. Él fue el que nos encontró a nosotros y quien nos llamó por nuestro nombre. Gracias sean al Señor. Levante sus manos y adore a Cristo y dele gracias por la salvación.
Jesús salva. Jesús incluye. Jesús valora. Jesús no rechaza. Jesús no te rechaza. Y si hay en esta mañana alguien que nos esté visitando por primera, por segunda vez, quisiera invitarle a que se una conmigo a esta oración, para que a través de esta oración pueda usted invitar a Jesús a la casa de su corazón y a su casa. Por eso, quienes no han hecho esta oración, repitan conmigo esta oración diciéndole: Señor Jesús, hoy he escuchado la invitación que me haces, que quieres entrar a mi corazón. Pues hoy abro la puerta de mi corazón, te recibo y te reconozco como el Señor de mi vida. Señor, perdona mis pecados, así como este hombre de la historia tuvo evidencias de una reforma en su corazón. Quiero también evidenciar que tú eres el Señor de mi vida. Por favor, ayúdame, cámbiame, permíteme estar cerca de ti y comprender lo que tú quieres que yo haga. Y gracias por encontrarme, gracias por los esfuerzos que tienes para salvarme. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí, porque mi compromiso es vivir para ti de aquí en adelante, Señor Jesús. Gracias. Quisiera saber qué persona hizo esta oración conmigo. Levante su mano. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. La iglesia, aplaudimos a Dios por estas vidas. Aquí no hay una multitud que murmura, sino que se alegra como en el cielo por la salvación. Amén. Y las personas que hicieron esta oración levantaron su mano. Quiero invitarles a que nos acompañen 2 minutos. Queremos seguir orando por ustedes y atenderles con un refrigerio y explicarles algo más de la salvación. Por eso, usted que levantó la mano, salga al pasillo y con las personas de chaleco azul, 2 minutos con ellos. Salga a los pasillos, tenga la bondad y acompáñenos. Vayan saliendo a los pasillos y diríjanse a la puerta allí de madera. Aplaudimos a Dios por ellos una vez más. Usted que levantó la mano, vaya, salga un momento al pasillo. Queremos acompañar en este proceso de la salvación. Nos queda concluir con 2 motivos de oración. Número 1, comprometernos a seguir reformando nuestro estilo de vida. Por eso, ¿qué cosas identificamos o que el Espíritu Santo nos deja ver que debemos hoy reformar? ¿Cuál es nuestro compromiso hoy más con el Señor? Y número 2, ¿quién no es salvo aún cercano a mí, de mi familia, de mis amigos? Vamos a orar por la salvación de ellos. Amén. Levante su mano y aquí estamos, Padre Celestial. Gracias. Identificamos la necesidad de evidenciar que tú nos has salvado, Señor, que somos salvos. Es más que palabras. Como diría la canción, es más que una canción. Es una vida rendida a ti, Jesús. Por eso te pedimos que en esta mañana nos ayudes a seguir transformando nuestra vida, a abandonar hábitos resabios en nuestras conductas, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de relacionarnos con otras personas. Señor, ayúdanos. Aquel que hoy ora por liberación, quizá en algún vicio, la droga, el alcohol, quizá alguien ora para poder ser libre de algo. Libérale, suelta las cadenas, Padre. Señor Jesús, opera milagros de liberación, de sanidad espiritual. Hoy nos rendimos a ti. Una vez más nos levantamos, nos ponemos de pie
y hacemos lo que hizo este hombre, Zaqueo, nos comprometemos a cambiar nuestro estilo de vida, a usar bien el dinero, a bendecir a otros, a ser generosos, a ser personas que comparten, que sanan a otros, que bendicen. Padre, ayúdanos, Señor, reformamos algo de nuestro ser y que cada día podamos encontrar algo que reformar en nuestra vida, porque ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros, y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe, en el Hijo de Dios. Reforma nuestra vida esta mañana, reforma nuestro ser, Espíritu Santo. Gracias por el gozo de la salvación, nos alegramos. Una vez más recordamos el momento en que entraste a nuestra vida, el que produjiste el gozo inigualable, inalcanzable, Señor. No se puede comparar la alegría que has producido tu presencia en nuestro ser, Jesús. Gracias, nos alegra tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Señor, oramos también por aquellos que no te conocen. Señor, sálvalos. Salva a nuestra familia, salva a nuestros hermanos, salva a nuestros primos, salva a los tíos, salva a la familia que vive dentro de la casa que aún no es salva. Tócala, bendícela, Señor. Permite que te conozcan, que abran su corazón a tu invitación. Úsanos a nosotros para compartirles, para llevarles el evangelio. Úsanos como aquel árbol, Señor, donde la gente pueda subir y verte a ti y pueda tener un acercamiento a tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre. Usa la iglesia en el espacio donde estamos, en el trabajo, en el estudio, en la universidad, el colegio, allí en los negocios, en la empresa, en los viajes. Acompáñanos, Padre. Úsanos para traer salvación a nuestro mundo. Podemos sentir, entender tu deseo, tu búsqueda, Señor, por los que están perdidos. Permítenos, Señor, unirnos a esta misión, Padre, eterna. Ayúdanos, Señor, por favor, Jesús. Oh, por favor, salva. Por favor, salva, salva, salva. Salva, salva, Señor, salva. Salva nuestra casa. Tú lo has prometido, así como trajiste salvación a la casa de Zaqueo. No solamente a él, a la casa. Salva, salva nuestra casa. Salva, salva, salva nuestra familia, Señor. Sálvalos, por favor. Ten misericordia. Ayúdanos a tener esa inquietud, a incomodarnos. Ayúdanos a buscarlos también, Padre. A tomar iniciativas para compartirle la palabra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por habitar en nuestra casa. Gracias por vivir en nosotros. Y antes de salir, dígale a alguien: hoy ha venido la salvación a tu casa. Dios les bendiga.